Si ya dominas lo básico, entonces estás listo para subir el nivel. Hoy te voy a enseñar cómo hacer Power Loop, Mati Flip y Reverse Split S. Nivel intermedio, empezamos. Para lograr el Power Loop necesitas primero un ángulo de cámara. Yo ahora mismo lo tengo como en 40-45 grados el ángulo de cámara. ¿Esto por qué? Porque en el momento de empujarnos hacia arriba y hacia atrás, y en esta posición la cámara ya está viendo hacia atrás. Pasamos el arco y seguimos con pitch hacia atrás. Aquí seguimos acelerando. Es aceleración, aceleración, y aquí podemos dejar caer el dron. Y en esta posición retomamos y volvemos a salir. Al inicio lo que te puede pasar es que te vayas mucho hacia arriba. Nos vamos demasiado hacia arriba y cuando giramos nos damos cuenta que hemos agarrado mucha altura y ni siquiera hemos pasado la estructura. Depende de la confianza y qué tanto conozcas tu dron, vas a impulsarte y empujar hacia atrás. Eso es practicarlo, hacerlo 1000 veces, tanto en el simulador como en la vida real. El dron recuerda que cuando aceleramos empuja hacia arriba. Por ende, avanza de esta manera. Cuando estamos en esta posición y aceleramos, tenemos que acelerar y acompañarlo con el pitch para invertirlo de esta manera. Aquí podemos ya soltar el gas porque ya nos impulsamos, matamos el gas y dejamos caer el dron. Nos corregimos y volvemos a pasar. Eso es un Power Loop completo. Si no vuelves a pasar, no se considera Power Loop. Muy bien, vamos a verlo con el dron en el aire. Es una aceleración constante hacia atrás, hacia arriba y hacia atrás. Mucho más fácil estando dentro, o sea, de estas estructuras con este techo, porque eso te indica qué tanto te debes subir para empezar a impulsarte hacia atrás. Y puedes no dejar de acelerar. Ese es un Power Loop. Power Loop aquí. Oh shit. Ok. Lo salvamos. La idea es que lo repitas para que entiendas qué tanto gas debes meterle a tu dron. Si logran encontrar estructuras así de altas como estas, sería ideal. Aquí tiramos un Split S y ahora un Power Loop. Recuerden que es hacia arriba y hacia atrás. Y seguido vamos acompañándolo con el pitch. Por aquí pasamos y pasamos. Eso es un Power Loop completo. Espero te haya quedado claro, me hayas entendido cómo se hace un Power Loop. Y recuerda siempre tener un ángulo de cámara más alto. Si tienes un ángulo a 35 o 40 como en mi caso, cuando estés en esta posición, tu cámara ya va a estar viendo hacia atrás. O sea, es mucho más fácil para ti identificar si ya pasaste o a qué altura estás. Y cuando estés en esta posición, tu cámara ya va a estar viendo hacia abajo. Por eso es mucho más sencillo ubicarte y no desorientarte, ¿ok? Si el Power Loop lo haces de abajo hacia arriba y todo el tiempo hacia adelante, el Mati Flip es de arriba hacia abajo y vamos a traquear todo el tiempo, ¿ok? Es un traqueo del arco. Es en esta posición el traqueo, ¿ok? Ese punch inicial es en plan de nada más pasar por encima. Ese es el trabajo del punch inicial. Aquí matamos gas y simplemente traqueamos, o sea, el pitch hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante y dejamos caer el dron. Obviamente, antes de estamparnos contra el suelo, aceleramos para retornar. Eso es un Mati Flip, es una ida y vuelta. Lo recomendable es que el arco esté a bastante altura para que tengas más que nada tiempo de poder recuperar y salir. Yo lo recomendable es no lanzarte a esta distancia, o sea, no lanzarte a la misma distancia del arco y tirarte. Yo como lo hago, que ahora la vamos a ver en el aire, es venir por debajo y buscar esta subida. Matamos gas, vienes por arriba, traqueamos la estructura y salimos. Y aquí ya cuando sales puedes aplicar un yaw spin y te vas. O puedes otra vez meterte a Mati Flip, o sea, puedes ahí combinar. Mientras más alto esté la estructura o el arco donde vayas a realizar el Mati Flip, más fácil será para ti. Muy bien, ahora vamos a verlo desde nuestras gafas. Vamos a volar. Muy bien, para practicar el Mati Flip te recomiendo que sea también en una estructura así de alta. El Power Loop es hacia arriba, hacia atrás y hacia adelante. El Mati Flip es todo lo contrario, es desde arriba, bajamos y nos vamos hacia atrás. Eso es un Mati Flip, ¿ok? Una vez más, buscamos Mati Flip.
La aceleración de salida va a depender, la puedes hacer explosiva para salir muy rápido o gradual para salir un poco más suave, más dibujado. La única forma de interiorizar ese timing de caída es repetirlo, repetirlo y repetirlo, ¿ok? También el hecho de que esté la estructura bien alta nos ayuda muchísimo a entenderlo. Como dijimos en el Mati Flip, hay que buscar ese arco inicial de subida. Esto buscamos, ¿ok? Este arco. En la vida real hay que meter más gas que en el simulador para poder salir. Una vez más. Y te recomiendo que nunca pierdas la referencia del arco o de las estructuras que están alrededor. Es lo que te va a permitir o lo que te va a indicar en qué posición estás, a qué altura y en qué momento debes meter gas de salida. Mati Flip. Ok, ahí está muy justo, o sea, tengo mucho más tiempo de caída. Ok. Es un truco también que te puede desorientar mucho. Hay que practicarlo en el simulador. Si te está gustando este video, ya sabes, te recomiendo que te suscribas, que me dejes un like y que me dejes todas tus dudas en los comentarios. Cuando lleguemos al nivel avanzado, veremos un truco donde combinamos ambos, ¿ok? Estoy hablando del Barani Flip. Pequeño spoiler, suscríbete si no te quieres perder la explicación de cómo hacer un Barani Flip. El siguiente truco es el famoso Reverse Split S, un truco que en lo personal me gusta mucho. En este caso no vamos a pasar el arco ni por arriba, vamos a hacer toda la maniobra antes de llegar al arco, ¿ok? Con nuestro gas inicial, nuestro dron hace esto, recuerdan, es un arco. Una vez que metemos el punch inicial, matamos gas, entramos en roll y en esta posición el dron va a seguir cayendo. Cuando sigue cayendo, vamos a traquear el arco y aceleramos. Recuerden que si aceleramos en esta posición, el dron empuja hacia allá, o hacia allá, o hacia allá, ¿ok? El dron siempre empuja hacia arriba de las hélices, hacia arriba de los motores, no hacia adelante, sino hacia arriba. Tratemos de buscar arcos como estos al inicio para que sea un poco más fácil, más sencillo y que tengan una buena altura para que no te estampes a la primera. Aquí te puedes encontrar con dos situaciones, ¿ok? Si aceleras de más, después del punch inicial, roll y en tu salida, si aceleras de más, puede que te estampes en el techo, ¿ok? Y si aceleras de menos, puede que no recuperes y te pegues un panzazo en el suelo. Es un gas, bajas y aquí salimos de reversa. Es un poco difícil de entenderlo tal vez, pero ahora lo vamos a ver con el dron en el aire. Muy bien, vamos a volar y aplicar Reverse Split S. Mi recomendación ya en el aire es que primero hagas un roll. Vamos a aplicarlo aquí. Este roll. Porque el Reverse Split S nos vamos a quedar a mitad de ese roll. Me refiero a esto. Pitch y salimos. Ok, mi aceleración para salir también es muy suave. ¿Por qué? Porque ya venimos impulsados de ese primer punch inicial. Una vez más, invertido, pitch y salimos. Ultra suave. Aquí también. Y salimos. ¿Ven cómo traqueo esta parte de esta estructura? Esta parte, traquéala. Y una vez que la pases después de tu punch inicial, aceleras. Ahí aceleramos y aceleramos suave como para seguir la trayectoria. Reverse Split S. Esto es un Reverse Split S. Esto es un Split S normal, ¿ok? Pero el Reverse Split S es hacia adelante y salimos. Eso es un Reverse Split S. Split S normal. Recuerden, esto es un Split S normal. Split S normal. El Reverse Split S. Y continuamos. Listo. Creo que se entendió. Muy bien. Como te había dicho, es uno de los trucos que más me representa, la verdad, que más me gusta hacer. Este es apenas el segundo video de la serie. Estamos en el nivel intermedio. Espero te esté gustando, espero estés aprendiendo. Y no olvides suscribirte y dejar tu like para que no te pierdas el siguiente video. Y ahora vamos a seguir volando, a disfrutar de este bonito mapa. ¡Qué imbécil!
No, amigo, lo que te perdiste. Lo que acabo de hacer no tiene sentido, amigo.